Vamos con un nuevo y quizás controvertido vídeo de la MBJ, la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. Bien, ustedes habrán advertido, supongo y espero que sí, que hace 2 semanas que no subo vídeos. Eso es debido a que me vine a la montaña, primero porque quería alejarme un poco del agobio de estar cerca del mar, porque este verano el Mediterráneo ha calentado excesivamente y realmente la humedad es increíble, con 32 grados de temperatura y un 80 o un 90% de humedad, se hace insostenible. Así que bueno, decidí tomarme unos días en la montaña para descansar, también intentar no estar tanto con ordenadores y trabajando, porque me estoy recuperando de una lesión en la vista. Y mientras iba caminando por la montaña, y como siempre husmeando un poco, oh, qué bonito tronco, wow. Y me acordé del tema que por ahí sale cada tanto, ¿no? Que es el tema del Yamadori, del bonsai Yamadori. Y se me ocurrió un poco explicar lo que yo aprendí durante todos estos años de lo que es un Yamadori, porque creo que a veces quizás la definición, al ser en japonés, no se toma por lo menos con el significado que le dan los japoneses. Yamadori viene de la palabra yama, que es montaña, y dori, que es otori, que es extraer, no quitar, sino sí, algo así como extraer. Y hay otro término que es araki. Entonces, ¿qué es el Yamadori exactamente? Por lo menos lo que a mí me han comentado los japoneses con los que he trabajado. Si un Yamadori es un árbol enanizado en la montaña debido a que crece entre piedras, a que no tiene suficiente cantidad de sustrato como para desarrollar, y se ha hecho viejo pero enano. Es decir, es un bonsai natural. Pero hay muy pocos de esos, ¿no? La mayoría de lo que vemos como Yamadoris son arakis. El término araki significa lo mismo, extraer de la naturaleza, pero con un significado de debilidad o de tiempo. Es decir, el árbol necesita mucho tiempo y mucho trabajo para realmente convertirse en un buen bonsai. ¿Por qué? Porque se utiliza normalmente solo el tronco, o sea, un tronco que nos hace ganar años, porque es un tronco ya maduro, o un tronco que tiene determinadas formas y determinadas curvas, pero todo lo demás hay que rehacerlo y eso lleva bastantes años. Es bastante común en el tema de los pinos, porque para obtener una corteza craquelada de los pinos, ¿no? en escamas pequeñitas, se necesita que el árbol tenga muchos años. Me acordé de que en cualquier exposición que uno vaya, sea de Japón o sea de Europa, bueno, en Oriente, digamos, en la India, Pakistán y todas esas partes, muchos árboles son cultivados porque hay una tradición de cultivar de padres a hijos. Muchos árboles son cultivados, especialmente todo lo que es ficus, pero en Europa y en Japón la mayoría son Yamadoris o son arakis. Si en todas las exposiciones internacionales la mayor parte de los árboles son Yamadoris o arakis, o sea, el araki una vez que se trabajó ya es un bonsai, ¿cómo es que hay tanta controversia? Sí, que van a depredar la naturaleza, los bonsaístas. A ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que yo digo es que realmente los mejores bonsáis que yo he visto provienen de Yamadori. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que si queremos árboles muy buenos para trabajar, tenemos que caer en el araki o el Yamadori.
Y si no, pues el bonsái en Europa o en América, no sé, tendrá que esperar que se cultive durante 40, 50 años más para que realmente obtener árboles de una calidad bastante importante. Y eso me hace acordar a que cuando yo vivía en Argentina, a veces pedíamos permiso al propietario de algún terreno, o si íbamos a la Sierra de Córdoba, por ahí un poco escondidas, sacábamos algún árbol. Generalmente, honestamente, en todo lo que era árbol de montaña, en general no vivía. ¿Por qué? Porque para extraer un yamadori hacen falta, primero, unas técnicas muy específicas. Es decir, el yamadori, al crecer en un sitio sobre piedra o en un acantilado, además de ser muy difícil de acceder a ellos, por ejemplo, ven, este puede ser un yamadori, este que les muestro aquí, ¿sí? Este puede ser un yamadori. Es un bunjin, estilo bunjin, está prácticamente terminado, solo hay que acomodarle las ramitas finas y ya está. tenemos un bunjin. Eso es un yamadori. Los demás son arakis. Como les decía, que se necesitan técnicas muy específicas, porque los árboles, al crecer sobre piedra, lo que hacen es hacer raíces muy largas buscando humedad y nutrientes. Por lo tanto, para poder quitarlos, a veces hay que hacerlo en 2 veces o en 3 veces, en 2 años consecutivos, o un año en 2 veces, de cortar aquellas raíces gruesas y hacer que se produzcan raíces más finas cerca del tronco, sin sacar el árbol. Lo cual es bastante difícil, primero porque hay que marcar el árbol, segundo porque, bueno, corremos el riesgo de que cuando volvamos ya no esté. Y obviamente que después hay que tener toda una infraestructura como para que el árbol enraíce correctamente. O sea, invernaderos donde se pueda ir incrementando la cantidad de luz, invernaderos con humidificación, porque de lo contrario, y en especial los coníferos, pinos y juníperos, suelen colapsar. Y me ha pasado a mí, que durante muchos años me ha tocado enraizar llamadoris de distintos orígenes. Esos eran llamadoris, algún araki también, digamos, o si los traían, digamos, con el cepellón, bien, uno podía mirar qué era lo que había adentro y si lo habían trabajado bien como yamadori. Y si los traían ya en un envase, en un cajón o lo que fuera, realmente era para empezar a rezar, porque en muchos casos había raíces de este diámetro cortadas y no se había esperado al año siguiente o a los 2 años para extraer el árbol con la garantía de que hubiera hecho raíces finas cerca del tronco. No, cortaban la raíz gruesa, boom, levantaban el árbol, lo metían en un cajón, le ponían musgo esfagnio cerca del tronco para ver si hacía raíces. Y claro, en un conífero, en un pino o en un juniperus, el proceso de deterioro es largo. Y si uno lo mantiene en un lugar humidificado, todavía más. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que pueden absorber la humedad por las hojas. Y claro, pasaban 2 meses, 3 meses, 4 meses y al final el árbol acababa muriendo. Y cuando uno lo sacaba, es que no había raíz. No podemos enraizar un esqueje de este grosor. Entonces, bien, yamadori sí o yamadori no. Yo estoy de acuerdo con que indudablemente los mejores bonsáis salen a partir de un yamadori o a partir de un araki. ¿Cómo hacemos para conseguirlo sin depredar o sin hacer destrozos? Porque lo que en este momento, por lo menos en España, lo que se ve como yamadori, no se sabe el origen, no hay ningún certificado, ninguna certificación, no se sabe si han estado autorizados para extraerlos. Digamos, es un poco que hay un vacío muy grande. Eso sí, si te llegan a pescar levantando un árbol de la montaña en un lugar público, obviamente que se te va a caer el pelo. Pero bueno, yo he conocido gente que a lo mejor levantaba 50 sabinas en 2 días. ¿Cuántas vivían? Pero lo hacían totalmente de estanques, ¿no? Totalmente ilegal.
Yo creo que para evitar eso, y además hay otra cosa. Por ejemplo, en el caso de las encinas o en el caso de los Quercus suber, del alcornoque, generalmente lo que se saca es un trozo de tronco. Entonces, por ejemplo, esta encina puede crecer como una encina normal. Entonces, ¿para qué vamos a cortarla, sacar el tronco y desde el tronco cortado construir un bonsái si el árbol puede vivir en la naturaleza como un árbol grande? Ya de por sí las encinas están bastante diezmadas. Por lo tanto, eso un poco sintetiza lo que yo creo respecto al Yamadori y al Araki. Si el árbol puede crecer en la naturaleza normalmente, es decir, puede alcanzar su altura, puede desarrollarse, obviamente que es mejor dejarlo en la naturaleza. Si el árbol en la naturaleza, más tarde o más temprano, como por ejemplo este pino cuando yo lo conocí hace 3 años atrás, estaba vivo, amarillo, pero estaba vivo. Pero claro, creció en el hueco de una roca y solo recibía agua, porque es una bajada y solo recibía agua cuando llovía mucho y el agua le pasaba por encima. Bueno, al final colapsó y al final ahora está roto además, ¿no? Pero digamos, ese árbol, yo creo que si se hubiera extraído en su momento, hubiéramos podido obtener un bonsái espectacular, aunque sea un pino blanco. El pino blanco también se puede hacer bonsái y se pueden hacer bonsáis muy bonitos, lo que pasa es que cuesta más trabajo. Y ahora les voy a mostrar, hay una zona que prácticamente son todos, bueno, uno sí es Yamadori, y los otros están entre Yamadori y Araki. ¿Por qué? Bueno, porque las ramas están muy altas, hay que bajar mucha rama o hay que injertar. Pero fíjense que esta es una zona donde los árboles no pueden desarrollar porque es piedra. Solo hay unos pequeños agujeros en la piedra y si el árbol tiene la suerte de que hay alguna piedra que es un poco débil y puede perforarla con las raíces, obviamente que se sale de allí y empieza a desarrollar más. Pero si se encuentra con que la piedra es muy dura, obviamente que llega a un punto en que si no parte la piedra, acaba muriendo o acaba debilitándose cada vez más. Entonces, la pregunta es, ¿qué es preferible? ¿Que el árbol lo veamos después muerto o que el árbol viva en una maceta con todos sus nutrientes, con un buen sustrato y que además sirva como algo bello para la observación de la gente? Yo creo que lo segundo. Pero debería legislarse. ¿Por qué? Porque me parece un poco ridículo que después hagamos una rotonda o hagamos un camino o simplemente que vayamos a limpiar una finca y le pasemos con una topadora a todos los árboles por arriba, indistintamente de qué tipo de árbol sea o de la calidad que pueda ser. Bueno, no sirve para aprovechamiento de madera. Y los tiramos todos abajo sin ningún tipo de precaución. Entonces, me parece a mí que debería haber una serie de permisos relativamente sencillos de conseguir, como para que, no sé, escuelas, asociaciones, o gente que quiera dedicarse seriamente a este tema, muestren que tienen toda la parafernalia como para trabajar estos árboles y se les den. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos que hacer una pista forestal por el tema de los incendios, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién está cerca? ¿Quién está apuntado cerca de este lugar? ¿Fulano, mengano o la asociación tal? Señores, miren, como vamos a tirar todos los árboles de esta pista, pues si ustedes encuentran algún material que puedan extraer para hacer los bonsái, adelante. O, bueno, no sé, como en este caso, ¿no? Estos que les mostré, estos pinos, están en un lugar público. Obviamente de aquí a, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, han vivido 50 o 60 porque los troncos son de esa edad. Pero con el clima cambiante que estamos teniendo, puede ser que el año que viene sea igual de seco que y ya no están muy verdes y el año que viene colapsen, o al siguiente. Y bueno, lo que veremos después es un tronco seco o un tronco quebrado
que no sirve ni para leña. Entonces, bueno, yo sé que es controvertido, pero más que prohibir, porque bueno, ahora está prohibido, no se puede sacar ningún árbol de un lugar público y tampoco de la montaña, y menos si es un parque natural. Y bueno, las multas son muy grandes, pero siempre cuando hay una prohibición está esto de que el vivillo de turno o el tío que es más osado que los demás o el tío que tiene un amigo que le dice o le va indicando, oh, mira, por aquí sí, por aquí no, son los que le sacan partido. Y entonces, bueno, uno de estos llamadores enraizados valen 2.500 euros, 3.000 euros, 4.000 euros, si quieres trabajar un llamador. Que tampoco tenemos la certeza de que va a vivir, porque como no hay una certificación, es decir, para extraer un árbol y comercializarlo, lo que tiene que haber es una certificación de que no hay bacterias, de que, o sea, hay que hacer una serie de análisis. Por lo tanto, francamente, yo creo que antes de ver troncos, por ejemplo, este romero que está aquí, un tronco espectacular, si bien dicen que los romeros no viven, demasiada mentira, yo he tenido romeros durante más de 10 años y al final los he vendido, pero es una pena, un tronco así, muerto. Sirve solo para un tanuki y bueno, y a veces ni siquiera para eso. Antes de prohibir habría que legislar. O sea, legislar en el sentido de decir, bueno, señor, ¿usted quiere sacar árboles de la naturaleza? Bien, le permitimos tanta cantidad y en tal zona, porque en esa zona, no sé, bueno, los árboles están están en lugares que se morirán en un momento determinado porque el clima ha cambiado, o porque vamos a hacer una pista forestal, o porque vamos a hacer un camino, o simplemente porque es una finca privada. Y entonces, si yo en una finca privada para sacar determinadas especies, o las encinas, tengo que pedir permiso, pues cuando pido permiso, inmediatamente la autoridad que corresponde pasa el santo a la escuela o a la asociación o al profesional de turno. ¿Para qué? Para que pueda ir y decir, bueno, miren, yo voy a sacar este y este. ¿En qué época? En tal época. Y así vamos a tener todos llamadoris o araquis de muy buena calidad, en muy buen estado, certificados, sabemos de dónde vienen y sabemos que no se depredan. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, yo estoy en España, pero si ustedes se van al este de Europa, van a ver que allí se puede sacar cualquier cosa de cualquier parte. O si está legislado, nadie se mete con nadie. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que en el este de Europa puedan sacar buenos árboles y puedan trabajar buenos árboles y en el oeste de Europa no, porque si te pescan se te cae el pelo? Bien, no sé si les aclaré un poco, si he creado más controversia, pero acuérdense de esto. Para mí, y bueno, por lo menos para los japoneses con los que yo he tratado, un yamadori es un árbol enanizado, completo. Es decir, es un árbol que el tronco está muy cerca del suelo, es muy viejo y las ramas están cerca del tronco. Es un árbol compactado, hecho un bonsái natural. Y un araki es aquel tronco que tiene una bonita forma, nos hace ganar varios años en el cultivo, pero que hay que rehacer prácticamente todo de nuevo. Y un consejo, intenten no comprar, especialmente encinas, que sean solo el tronco grueso con un corte así. Esas encinas podrían haber vivido en la naturaleza tranquilamente. Llamado y sí, en tanto y en cuanto salvemos árboles y no quitemos árboles que puedan crecer como árboles adultos en el tamaño habitual. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal y sean felices.